Buenas tardes, yo soy el doctor Juan Diego Cuipala Alcalde, cirujano de tórax del Instituto Nacional de Salud del Niño, y el tema del que les voy a hablar ahora es la técnica de colocación de drenaje torácico. Muy bien. Hay que tener en cuenta primero el concepto de que la introducción de un tubo de drenaje torácico de goma o de plástico dentro de la cavidad torácica es lo que se conoce como toracostomía o pleurostomía. Es una operación fácil, sencilla, casi siempre se realiza con anestesia local y el principal objetivo es extraer aire o líquido de la cavidad pleural, aire o líquido anómalo de la cavidad pleural, porque recordemos de que hay una producción constante y también una reabsorción de líquido, lo cual nos deja un débito de aproximadamente 0.05 cc por kilo por hora de líquido pleural, lo cual es normal, ¿no? Ese líquido no lo vamos a extraer, ¿no? Pero a través de este procedimiento vamos a lograr la salida continua de fluido y una pronta y efectiva expansión del tórax. ¿Cuáles son las características del tubo endopleural o tubo de drenaje torácico? Es un plástico transparente que viene de diferentes diámetros, tiene marcadores de distancia, tiene fenestras en la zona proximal y tiene una banda radiopaca, lo cual nos va a servir para localizarlo cuando realicemos un control radiográfico. Y esta zona radiopaca va a describir también, nos va a permitir identificar dónde está el agujero de drenaje proximal. Son flexibles, pero no lo bastante flexibles como para doblarse u obstruir el drenaje, si es que se coloca adecuadamente. Los tubos de drenaje torácico van desde el 20 hasta el 40 French, recordando que cada French es 1/3 de milímetro, o sea, van desde los 5 hasta 11 milímetros para los adultos, y en los niños van desde los 6 hasta los 26 French, o sea, desde los 2 hasta los 6 milímetros. El extremo proximal está ligeramente biselado y esto de acá nos va a permitir, una conexión adecuada, una conexión fácil a los demás accesorios del drenaje torácico. ¿Y cuáles son los demás accesorios del drenaje torácico? Principalmente está el sello de agua. El sello de agua son sistemas de drenaje que se conectan, es cuando se conecta un sistema de drenaje a un tubo o sonda de pleurostomía para extraer el aire líquido fuera del espacio, evitando así su retorno. Entonces, como podemos ver acá en este gráfico pequeño, se necesita de 3 mecanismos, ¿no? Primero está la presión inspiratoria, que siempre es positiva, la gravedad y la aspiración. Ahora, como podemos ver acá, tenemos un tubo que se ha conectado al espacio pleural. Este tubo de acá va hacia un frasco que tiene 2 capilares. ¿Se puede conectar a un solo capilar a un solo frasco con un capilar? Sí, se puede, pero en este caso no me sería útil para realizar una aspiración, solamente para evitar la salida, para permitir la salida pasiva de líquido de aire. Teniendo en cuenta de que el capilar al cual va conectado el tubo de drenaje torácico a través de un látex o de un tubo de plástico, un tubo no conductivo de plástico, debería ser el capilar que esté en contacto con el agua si es que colocamos solamente un frasco, y si es que colocamos 2 frascos tenemos que tener en cuenta de que finalmente lo que tenemos que tener conectado en todo momento son los capilares que están en contacto con el agua. Y esto de acá es ¿por qué? Porque el líquido o el aire va a salir de la cavidad torácica, va a entrar hacia el frasco a través de un capilar que va a estar en contacto con agua, y esto de acá va a permitir de que el aire se mezcle con el agua y no regrese a la cavidad torácica. Entonces no se va a formar un neumotórax. Asimismo, el líquido se va a mezclar con el agua que está ahí y no va a regresar. Y toda la presión que se va a generar dentro del frasco de vidrio, porque obviamente tenemos presión que va a ser positiva con la inspiración, para evitar de que el vidrio explote, que el frasco explote, tenemos un capilar que está en contacto con la atmósfera, y esto de acá nos sirve como un mecanismo de liberación de presión. Ahora, ¿cómo es que yo coloco un tubo de drenaje torácico? La indicación es el primer paso, ¿no? Tenemos una indicación de tubo de drenaje torácico, tenemos que evaluar los riesgos, firmar un consentimiento informado por parte del paciente o los familiares, una premedicación, la preparación del material, posicionar adecuadamente el paciente, tener adecuada asepsia y antisepsia, insertar el drenaje y finalmente tener cuidados del drenaje, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Neumotórax,
derrame pleural o hemotórax. Pero este de acá es algo en realidad muy ambiguo porque podemos tener un líquido en la cavidad pleural y en vez de ser un derrame pleural puede ser un empiema. O podemos tener líquido y en vez de ser sangre o empiema o líquido normal, podría ser un quilotórax también. Podemos tener un neumotórax primario o un neumotórax secundario. Podemos tener también neumotórax que son iatrogénicos o también neumotórax que son postoperatorios en cirugía torácica. Entonces, todas esas son indicaciones. Para resumir, las indicaciones de colocación de un tubo de drenaje torácico cuando uno quiere evacuar cualquier líquido o sustancia, ya sea aire o líquido, que sea anormal en la cavidad torácica y no permita una expansión pulmonar adecuada. ¿Cuáles son los riesgos que hay que tener en cuenta? Hay que valorar el riesgo hemorrágico, o sea, el INR, el recuento de plaquetas, valorar si hay o no otras coagulopatías. Hay que tener un adecuado diagnóstico diferencial. Si es que estamos en un neumotórax o de repente lo que vemos es una bula gigante, entonces vamos a terminar punzando la bula y teniendo una fuga aérea masiva. Hay que tener en cuenta si es que tenemos un colapso pulmonar o es un derrame pleural masivo, una atelectasia severa del pulmón o un derrame pleural. O si tenemos una elevación del diafragma y lo que estamos viendo en realidad es el contenido abdominal, ¿no? A través de nuestra radiografía. Hay que también tener en cuenta las posibles complicaciones. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que podemos tener? En cuanto a las complicaciones parietales, puede haber hematomas, lesiones del paquete intercostal, mialgias, hemotórax, empiema, lesiones pulmonares, lesiones del corazón, lesiones de grandes vasos, alergias, reacciones vasovagales, desconexión o salida accidental de la conexión del sistema de drenaje torácico, acodamiento u obstrucción con fibrina o con coágulos. Como mencioné anteriormente, es importante informar al paciente de todas estas posibles complicaciones que puedan tenerse y también el por qué se va a colocar el tubo de drenaje torácico y lo más importante y lo que siempre preguntan los pacientes, por cuánto tiempo uno estima que va a estar presente el tubo de drenaje torácico. Los materiales: guantes, gasas, soluciones yodadas, jeringa, aguja, anestésicos, bisturí, suturas de seda, 2 ceros, porque la seda 3 ceros se rompe. Si es que tenemos a la mano un pleurecat, pues utilicemos un pleurecat, apósitos, y si tenemos un sistema de sello de agua en buena hora, y si tenemos una válvula de Henrich, mucho mejor, ¿no? Como mencioné anteriormente, los drenajes van desde el número 6 hasta el número 40, 6 a 26 para niños y del 20 a 40 para adultos, pero hay drenajes finos, medios y gruesos, ¿no? Entonces lo que nosotros colocamos principalmente son drenajes medios y gruesos, porque los drenajes finos, que son del 8 al 14 French, son para pequeños hemotoras, algunos empiemas de baja densidad y de difícil acceso, ¿no? O sea, hay que hacerlo ecoguiado, una ecografía torácica que nos va a guiar para la colocación de este tubo de drenaje. Mientras que los drenes gruesos, que son mayores a 24 French, van a requerir una ventilación asistida, porque se colocan principalmente para hemotoras agudos o empiema, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a colocar mi tubo de drenaje torácico? El principal lugar donde se va a colocar el tubo de drenaje torácico, estamos hablando no de una toracocentesis, sino de un tubo de drenaje torácico. Y he puesto estos gráficos a propósito porque son los lugares donde se realiza habitualmente la toracocentesis, que es en la zona posterior del tórax. Sin embargo, al posicionar al paciente hay que posicionarlo en decúbito dorsal, de preferencia con una angulación de la cabecera en 30 grados, con la mano o el miembro superior ipsilateral a la colocación del tubo de drenaje torácico por debajo de la cabeza para que me permita una expansión adecuada de los músculos intercostales y tener mis reparos anatómicos precisos para tener en consideración de que, como mencioné en otra exposición, el quinto espacio intercostal se encuentra en relación al pezón o a la tetilla y es en esta zona del quinto espacio intercostal con la línea axilar media donde yo voy a colocar mi tubo de drenaje torácico. Entonces, recapitulando, yo
identifico dónde está mi quinto espacio intercostal porque sé que está a la altura de la tetilla y voy discurriendo con mi dedo para identificar, porque como mencioné en otra exposición, la distribución de la costilla no es homogénea, sino que es horizontal y a nivel lateral se oblicua y luego se ve nuevamente horizontal. Entonces hay que discurrir con el dedo todo el quinto espacio intercostal y cuando esté en la intersección con la línea medio axilar es ahí donde voy a hacer mi incisión y es ahí donde yo voy a colocar mi tubo de drenaje torácico. Ahora, sin embargo, esto de acá es el sitio más seguro, pero no es el único sitio. Yo les recomiendo que siempre lo coloquen en este lugar porque es el lugar más seguro para ustedes, pero también hay otros lugares donde se puede colocar y también está el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular, que es principalmente para el neumotórax, o inclusive un poco más abajo, en el sexto o séptimo espacio intercostal con la línea medio axilar para el drenaje de sustancias bastante viscosas como un empiema, ¿no? Pero como mencioné anteriormente, como vemos en este gráfico, la mano del paciente o el brazo está por detrás de la cabeza, lo cual nos va a permitir exponer adecuadamente la axila y una expansión adecuada de los músculos intercostales. Ahora, hay que tener en cuenta de que es la incisión que vamos a realizar tiene que estar por el borde anterior del músculo dorsal ancho, por el borde lateral del músculo pectoral mayor y, como mencioné anteriormente, la línea imaginaria que va desde el quinto espacio intercostal hasta la línea medio axilar. Entonces, en el caso de un derrame pleural libre, se debe hacer la punción en la línea medio axilar posterior de preferencia. Esto va a ser bastante incómodo para el paciente en realidad, por eso es de que no es un buen lugar para colocar un tubo de drenaje torácico, porque imagínense, el paciente va a estar echado en su cama y va a estar comprimiéndose la herida contra la cama, porque ahí va a ser el lugar donde va a hacer su incisión. Me parece bastante incómodo en realidad. Y esto de acá es un sitio preferido en realidad para hacer toracocentesis, ¿no? Entonces, una vez que identificamos nuestro lugar, tenemos nuestra cefia de antisepsia, vamos a limpiar la zona con yodopovidona, de preferencia una zona que esté rasurada, y una vez que esté limpia, vamos a colocarle anestésico, que puede ser silocaína al 2%, sinepinefrina es lo que realizamos, lo que insertamos nosotros, y hacemos la punción sobre la quinta costilla y de ahí nos vamos hacia arriba, identificando los músculos intercostales y también infiltrándolos para que no duelan y de ahí hacen una pequeña toracocentesis en esa zona diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, puede variar nuestro diagnóstico. De repente nosotros hacemos una toracocentesis, pensamos que es sangre, pero es un líquido pleural y bueno, cambiamos la técnica y en vez de colocarle un tubo de drenaje le hacemos una toracocentesis. Eso de acá ya lo vamos a aprender más en las prácticas en las que vamos a colocar tubos de drenaje. Como mencioné anteriormente, es recomendable hacer primero una toracocentesis y vamos a identificar cuál es el líquido que tenemos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cuando colocamos la aguja tenemos que tener un tope con la otra mano, que si es nuestra mano derecha con la que vamos a punzar, hay que tener un tope con la mano izquierda para no irnos mucho y no meternos hacia el pulmón, ¿no? Hay algunos casos en los cuales, una vez que infiltro, hago mi incisión y puedo poner un trocar. Es algo así como hacer una toracoscopía o una laparotomía o laparoscopía, en la cual meto un trocar y el trocar me sirve de guía para meter el tubo de drenaje. Sí, pero eso acá depende de mayor cantidad de materiales y logística, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que infiltramos, hacemos una incisión en la costilla y con nuestra pinza Kelly vamos a disecar hacia arriba hasta llegar al músculo intercostal. Como mencioné anteriormente, no nos vamos a ir por el borde inferior de la costilla, sino por el borde superior de la quinta costilla, porque es ahí donde no hay ninguna estructura vascular ni nerviosa importante y es por ahí donde vamos a entrar a la cavidad pleural. Una vez de que tenemos disecada esa zona y tenemos un ostoma, o sea, mejor dicho, un camino o un conducto que hemos formado, vamos a clampar, vamos a sacar la Kelly, obviamente, vamos a colocar nuestro tubo de drenaje clampado y lo vamos a colocar a través de ese camino. Y lo fijamos de acuerdo a las características del paciente, idealmente entre 10 y 14 centímetros en una persona adulta, entre 6 y 14 centímetros en una persona, entre 6 y 10 centímetros, perdón, en un niño, ¿no? Y una vez que está colocado esto, la incisión la cerramos un borde, principalmente el borde posterior, para que esté la presión mantenida, para que esté presurizada la cavidad y se mantenga una presión continua.
Y también colocamos un hilo que nos va a servir de tutor. ¿Por qué? Porque cuando retiremos el tubo no le vamos a colocar nuevamente anestesia para colocarle un nuevo punto, sino que ya tenemos uno listo para así evitar un doble molestia en el paciente. Como menciono, todo esto de acá lo vamos a aprender en las prácticas. Hay otros sistemas como el Permancap o como el sistema de Heimlich en los cuales vamos a utilizar una técnica de Seldin. Es como colocar un tubo de drenaje torácico. Uno va a punzar al momento de aspirar el aire o el líquido, es que la aguja nos va a servir de guía para meter una guía y a través de la guía vamos a meter una especie de catéter mucho más grueso y rígido que luego va a ir conectado a una bolsa colectora que es el sistema de Heimlich, que tiene una válvula unidireccional, pero eso de acá requiere, como mencioné anteriormente, mucha más logística. Algo bastante importante que me pareció importante mencionar ahora es, si yo tengo un derrame pleural masivo o severo, ¿cuánto voy a drenar? Porque hay una entidad que se conoce como edema pulmonar de reperfusión o edema pulmonar de reexpansión o síndrome de reexpansión pulmonar, que en realidad es un edema pulmonar unilateral que muchas veces requiere, y muchas veces menciono en casi todas las ocasiones, que el paciente entre a ventilación mecánica por un largo periodo de tiempo hasta que el pulmón se desedematice, y en algunas ocasiones produce la muerte del paciente, y se da cuando uno extrae mucho líquido de una sola al momento de realizar un drenaje torácico mediante un tubo o mediante una toracocentesis. Entonces, una buena práctica en realidad sugiere de que no se debe drenar más de 300 cc de una vez o máximo hasta 500 cc por hora. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que en personas adultas es seguro drenar hasta 1500 cc. Lo que mencioné anteriormente es para niños, ¿no? Pero lo que en adultos es seguro drenar hasta 1500 cc. Porque una vez que sobrepasamos los 1500 cc, lo que hay que hacer es clampar para evitar el edema de reperfusión. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a permanecer clampado? Por 4 a 6 horas. ¿Y después cuánto voy a drenar? Después de 6 horas, ¿cuánto dreno? ¿Lo desclampo y lo dejo desclampado libremente? No, después voy a drenar 2/3 de lo que drené inicialmente. Entonces, si es que yo drené, por ejemplo, 1200 cc, me pareció que eso era lo más seguro para el paciente, lo clampo, después de 6 horas lo desclampo y voy a drenar 2/3 de ello, o sea, 800 cc, y así hasta que disminuya, o sea menos el drenaje que los 2/3 de lo anterior, y ahí sí permanece desclampado hasta que se retire el tubo de drenaje torácico. Otra cosa que hay que considerar es de que idealmente en un paciente que tiene drenaje torácico se debe hacer una radiografía seriada cada 24 horas para no solamente tener un control de cómo va el drenaje, no, sino para ver no solamente eso, como mencionamos, sino también la posición adecuada del tubo, si es que no ha variado, si es que no se ha movido, si es que una fenestra no ha salido, si es que no tengo riesgo de que una fenestra salga, y también para monitorizar si es que mi placa ya está limpia para poder proceder al retiro del tubo, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a este tema. Muchas gracias.